Listo. Bueno, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Minerva, soy la responsable de la ORI para los que no me conocéis. Tenemos esta sesión informativa hoy para ayudaros a hacer el acuerdo de estudios de cara a vuestra movilidad para el curso 25-26, perdón, 26-27. Disculpad, ya empiezo con nervios. Em, Os recuerdo que se está grabando, se va a subir a la página web esta reunión informativa, por lo que si conocéis a alguien que no ha podido asistir o que, bueno, que tiene interés, que sepáis que va a estar en nuestra página web. Tenemos una página web para cada una de las convocatorias de movilidad y vamos a intentar subirla pues, a cada una de las páginas para que esté disponible. Comenzamos primero con una revisión de los conceptos básicos de los que vamos a tratar. El primero es acuerdo de estudios. Lo que llamamos solo acuerdo de estudios sería el acuerdo entre la UAM y el estudiante respecto a lo que se va a cursar durante la movilidad y su equivalencia a la vuelta de movilidad con asignaturas de la UAM. Después llamamos Learning Agreement al documento en el que, además de este acuerdo entre la UAM y el estudiante, se incorpora también la universidad de destino. Y además tenemos el OLA, Online Learning Agreement, que es un procedimiento que incluye ambos procesos, es decir, el acuerdo primero de la UAM con el estudiante y el acuerdo después en el que se incorpora la universidad de destino, y se hace online a través de Sigma. El OLA es un procedimiento exclusivo para Erasmus. Esta sesión informativa está destinada a todos los estudiantes que se van de movilidad, pero principalmente vamos a incidir en los que se van de Erasmus, primero por mayoría y segundo porque tienen este procedimiento que es exclusivo de ellos y es un poquito más complicado y una novedad respecto a años anteriores. Para distinguir estos dos procesos tenemos el primero, el que tengo aquí marcado con el A, que es el que está destinado a Erasmus, el Online Learning Agreement. Se hace a través de Sigma por completo. Todas las partes, es decir, la UAM, el estudiante y la universidad de destino, dan su consentimiento a través de Sigma. Para ello vamos a hablar de EWP. EWP significa Erasmus Without Papers y es una red a la cual están conectadas todas las universidades europeas. La UAM está conectada a esta red a través de Sigma y las universidades de destino están conectadas a EWP a través de sus plataformas propias. Esto significa que para Erasmus la información que metamos en Sigma va a estar disponible para las universidades de destino. ¿Qué sucede en otras movilidades? Por ejemplo, en la movilidad no europea, en la movilidad SICUE y en algunos destinos Erasmus, pues que no están conectados a EWP. Entonces, esa información que nosotros metemos en Sigma no les llega a la universidad de destino directamente, sino que hay que sacar un documento PDF con la información que se mete en Sigma, firmarlo y enviarlo a todas las partes. Entonces, tenemos dos formas de proceder. Para Erasmus, por defecto, el OLA, es decir, todo a través de Sigma. Para movilidad no Erasmus y cuando el OLA no está funcionando en Erasmus, tenemos la siguiente forma de tramitación, que es acuerdo de estudios por Sigma y luego Learning Agreement en PDF. Información necesaria que vamos a tener que conocer para poder elaborar el acuerdo de estudios. Primero, la web de la Universidad de Destino. Allí podemos encontrar pues, las asignaturas que podemos cursar, la oferta de asignaturas y cualquier otra norma que pueda poner la Universidad de Destino. Las guías docentes de las asignaturas en destino, para saber el contenido, para saber qué se está explicando. Los créditos locales, esto en el caso de que sea movilidad no europea, porque en Europa y en España se utilizan los ECTS, pero fuera de Europa se utilizan otras medidas para calcular los créditos que tiene una asignatura. Entonces es una información que tenéis que conocer para saber cuántos créditos tiene esa asignatura. El manual de acuerdo de estudios o el manual del OLA. Os lo puse de deberes en el correo electrónico que os envié. Revisad los documentos que están en la página web, porque tenéis un manual para la forma de tramitación de acuerdo de estudios. Regreso a la diapositiva anterior. Tenéis un manual para la forma A y un manual para la forma B. Revisad cada uno, según vuestro caso, el manual que os corresponda, porque ahí viene la normativa, vienen las reglas de convalidación y viene el tutorial para meter toda esa información dentro de Sigma.
¿Qué más tenéis que conocer? La normativa de movilidad. Tanto en el documento de preguntas frecuentes como en el manual de acuerdo de estudios tenéis un resumen de esta normativa, pero siempre está bien conocerla, tenerla localizada, tenéis el enlace también en la web, pues para conocer precisamente qué norma tenéis que seguir. Las reglas de convalidación que están establecidas en el manual del acuerdo de estudios y vamos a revisarlas ahora también en esta sesión informativa. Vuestro plan de estudios, es decir, qué asignaturas tiene vuestra carrera, tanto las optativas como las obligatorias. La oferta académica del curso de movilidad, qué asignaturas se imparten en el curso que os vais de movilidad, porque solo podréis incluir en vuestro acuerdo de estudios las asignaturas que se imparten en este curso. Eso ahora vemos por qué es importante. Y vuestro expediente académico, es decir, qué asignaturas os quedan por cursar y qué asignaturas ya habéis cursado. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a hacer un repaso de las reglas de convalidación. ¿Qué se puede convalidar? Todo tipo de asignaturas de la UAM. Es decir, de vuestro curso de movilidad, si os vais en tercero, podréis llevar las asignaturas de tercero. De cursos superiores, que os vais en tercero, podéis llevar también las de cuarto. Asignaturas pendientes. Si tuvierais alguna asignatura pendiente, en segunda matrícula podréis incluirlas en vuestro acuerdo de estudios. Y el TFG y las prácticas. Para el TFG y las prácticas es un poco delicado, sobre todo para Erasmus no lo recomendamos, pero si alguien está especialmente interesado en incluirlo, que me escriba a la ORI y yo les doy toda la información detallada sobre cómo hacerlo. ¿Qué no podemos llevar? Asignaturas pendientes en tercera matrícula. Si alguien tuviera una asignatura pendiente en tercera matrícula, no se puede incluir en el acuerdo de estudios. Carga académica recomendada, la misma que tendríais aquí, es decir, 30 créditos para un semestre, 60 para 2 semestres. La máxima y la mínima serían 36, es decir, una asignatura más por semestre, o la mínima sería, en lugar de 5 asignaturas, 4 asignaturas, porque bueno, es verdad que el mínimo pone 20, pero en la práctica, como nuestra facultad tiene solamente asignaturas de 6 créditos, el mínimo serían 24 y 48. ¿Qué asignaturas podéis cursar en destino? Las de cualquier curso, nivel y plan de estudios. Ejemplo, aquí una asignatura se imparte en tercero. Si en la universidad de destino esa asignatura se imparte en primero, a nosotros nos da igual. De nuevo, vosotros aquí estáis estudiando un grado. Si hay alguna asignatura que en la universidad de destino se imparte en máster y es similar a la que vosotros cursáis en la autónoma, la podéis cursar. Siempre y cuando os dejen la universidad de destino. Esto es importante. Por nuestra parte no hay problema. Os tienen que dejar en la universidad de destino. Lo mismo si aquí una asignatura se imparte en el grado en psicología y en la universidad de destino esa misma asignatura se imparte en el grado en educación. Si ahí os dejan cursarla, por nosotros no hay problema. ¿Qué no se puede cursar? Asignaturas de idiomas. Me explico, se pueden cursar pero no se pueden incluir en el acuerdo de estudios. Si dais un curso de italiano en vuestra universidad italiana, podéis hacerlo perfectamente, pero no se pueden incluir en vuestro acuerdo de estudios. La norma general es esta que tenemos aquí. La asignatura en la UAM y su equivalencia en la universidad de destino tiene que coincidir en 2/3 en contenidos o competencias y en 2/3 en cuanto a carga de créditos, siempre y cuando el total de créditos esté equilibrado. Esto lo explico ahora un poquito mejor con ejemplos para que os quede más claro. Por ejemplo, el primer caso con el que os podéis encontrar es que una asignatura de la universidad de destino se convalida por una asignatura UAM. Ejemplo, vemos aquí Health Psychology convalidada por Psicología de la Salud. Aquí se cumple la norma de mínimo 2/3. 4 créditos aquí, 6 créditos aquí, 4 créditos allí. Lo mismo, Political Psychology por Psicología Política. 6 créditos en la autónoma, 5 créditos allí. Se cumple el mínimo de 2/3. ¿Qué sucede? Que para poder hacer un acuerdo de estudios viable, el total tiene que estar equilibrado. Vemos que 24 con 24. ¿Por qué? Porque hemos cogido una asignatura allí de 9 créditos que hemos convalidado por una de 6. Más opciones. Una asignatura en la universidad de destino que se convalida por 2 o más asignaturas en la UAM. Esto sucede en el caso de que las asignaturas de destino pues, tengan más créditos y más contenidos que las asignaturas de la UAM. Allí tendríamos una asignatura que se llama Health Psychology and Psychopathology. Todas estas, por supuesto, me las he inventado, pero para que veáis la equivalencia. Entonces, esta asignatura tendría 9 créditos en destino
y aquí lo convalidaríamos por psicología de la salud y psicopatología. Se cumpliría la norma de 2/3 porque 9 se convalidarían por estos 12 y tendríamos otras asignaturas que compensarían la carga final de forma que tendremos de nuevo 24 por 24. ¿Qué sucede en este caso? Pues que si suspendes esta asignatura en destino, se suspenden las dos en la autónoma. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las convalidaciones. Tercera opción, ¿qué tenemos? Que dos asignaturas en destino se convalidan por una o más en la UAM. En este caso, tenemos en destino Health Psychology 1 y Health Psychology 2, de 4 créditos cada una, que se convalidarán por Psicología de la Salud, de 6 créditos en la UAM. De nuevo, se utilizan otras asignaturas para que la cuenta final salga compensada, siempre y cuando sean de nuevo 2/3 mínimo la de allí con la de aquí. Cuenta final siempre compensada. Teniendo en cuenta estas normas, vosotros elaboráis una propuesta de convalidación y vía email lo vais hablando con vuestro coordinador, le enviándole las guías docentes para negociar, para decidir el acuerdo de estudios. Y esas cosas que decidís, ese acuerdo de estudios que habéis negociado, hay que grabarlo en Sigma. Voy a ir un poco por encima en esta parte porque en el manual del acuerdo de estudios y en el manual de Lola lo tenéis descrito con mayor detalle. Pero básicamente vais a encontraros estas 4 pestañas. La primera es área personales, son vuestros datos personales. No deberíais tener que cambiar nada porque es lo que aparece en Sigma, que son vuestros datos personales. Una segunda pestaña donde metéis las asignaturas de destino. La tercera pestaña en la que esas asignaturas en destino se relacionan con asignaturas de la UAM, y una cuarta pestaña donde se imprimen los documentos, o se descargan los PDFs, y veis el estado de aprobación de vuestro acuerdo. Vamos directos a la segunda pestaña, porque la primera, como os digo, ahora son datos personales. Segunda pestaña, aquí se meten las asignaturas en destino. Iréis viendo diferentes campos. El código de asignatura y el nombre es importante porque nosotros, cuando nos lleguen vuestras calificaciones a final de la estancia, tenemos que saber identificar a qué se corresponde. Entonces, si tenéis el código, bien, en algunas ocasiones no lo tenéis, no hace falta ponerlo, pero tenéis que aseguraros de que queda claro qué asignatura es. Lo mismo con el título. Hay personas que las traducen al español o que lo traducen al inglés. Lo ideal es poner el título de la asignatura tal y como va a venir en las calificaciones, el nombre oficial de la asignatura. Aquí tenéis dos campos, uno que pone créditos locales y otro créditos ECTS. Estos campos están para las personas que tienen movilidad no europea o en universidades donde no se utilizan los ECTS. Entonces, la idea es poner a cuánto equivale en créditos locales y su transformación a créditos ECTS. En el caso de Erasmus, como utilizan todos ECTS, este número y este número va a ser el mismo. Créditos locales y créditos ECTS tendrá exactamente el mismo número. Aquí, como digo, iréis grabando una por una las asignaturas en destino. En la tercera pestaña, las asignaturas que hayáis metido en la pestaña anterior van a aparecer aquí a la izquierda. Y a la derecha van a aparecer las asignaturas de la UAM. Entonces lo que tenéis que hacer es ir marcando con tics las equivalencias. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo han puesto 2 asignaturas de la Universidad de Destino por una en la UAM. Según vayáis seleccionando con clics, tendréis un botón en el que pone grabar y estas equivalencias aparecerán en una tabla en la parte inferior de esta pantalla. Y llegamos a la cuarta pestaña, que es la más importante porque es la que nos va a dar el estado de aprobación de vuestro acuerdo. La parte superior lo que tiene es una información que en el OLA llegará a vuestra universidad de destino y es el nivel de idioma que hayáis acreditado en la solicitud. Vienen unas fechas de intercambio, son fechas orientativas, más o menos. De momento no están, o sea, en este momento las metéis orientativas, luego creo que se cambian con las fechas oficiales una vez metéis vuestro certificado de estancia. Y aquí tenéis el tipo de movilidad, tendréis que poner semestre sin componente virtual, porque vuestra movilidad es física, no es virtual. Y aquí en la parte inferior tenéis una parte que es estado del acuerdo, y esto es lo que os digo que es importante porque aquí va a aparecer el estado de aprobación. Si está aprobado, si no está aprobado, si ha firmado el coordinador. Todo esto lo vamos a ir revisando ahora en los estados. Oh, perdón, está. Vale.
Como os decía, el proceso de aprobación es diferente dependiendo de las dos modalidades. En el OLA es el primero que vamos a repasar. Vamos a ir paso por paso. Importante, para los Erasmus, el OLA es por defecto vuestra forma de tramitación del acuerdo de estudios. Empezamos todos los Erasmus con el OLA. ¿Qué pasa? Que según va pasando el tiempo pueden ir surgiendo incidencias, porque este sistema es bastante nuevo para toda Europa. Nosotros estamos siendo de los últimos en incorporarnos, pero igualmente es un sistema bastante nuevo. Es posible que comencemos con el OLA y que nos encontremos con alguna incidencia, ya sea por nuestra parte o por parte de la Universidad de Destino, que nos impida continuar la tramitación por el OLA. En ese caso, yo os informaré tanto a vosotros como a vuestro coordinador o coordinadora para deciros que se pasa del procedimiento del OLA al otro procedimiento, al del acuerdo de estudios más el PDF. Os describiré el procedimiento, os mandaré el manual correspondiente y que sepáis que desde ese momento esto es irreversible. Si empezáis con el OLA y finalmente no se puede continuar con el OLA, luego no se puede volver al OLA. Por eso intentamos siempre primero continuar el procedimiento con el OLA y solamente en los casos en los que quede demostrado que no va a funcionar es cuando se cambia al otro procedimiento. Entonces, descripción rápida de cómo funciona. El estudiante busca la información, es decir, busquáis las asignaturas que queréis cursar en la universidad de destino. Proponéis al coordinador las asignaturas a convalidar vía email, adjuntando la guía docente. Y el estudiante introduce la información en Sigma con las 4 pestañitas que hemos ido viendo en las diapositivas anteriores. A partir de aquí comienza el trámite de aprobación. Tenemos una primera validación del coordinador. Esto es como un OK, no es una firma, es una primera validación de que lo que habéis acordado por correo electrónico es lo que habéis metido en Sigma. Después comienzan las firmas. El estudiante da el visto bueno. En el OLA se llama visto bueno a lo que sería la firma. El estudiante del visto bueno al OLA a través de Sigma, equivalente a la acción de firmar. Esto siempre en la 4ª pestaña, que es en la que se aprueba y en la que aparece el acuerdo de estudios. Después, el coordinador da el visto bueno al OLA a través de Sigma. Esto es la firma, de nuevo, visto bueno significa firma. Antes del 31 de mayo. Esta fecha del 31 de mayo es para todos los estudiantes de cualquier semestre, de primer semestre, de segundo semestre, de año completo. Todos tenéis que tener esta primera parte del acuerdo de estudios antes del 31 de mayo. Después, la Universidad de Destino da el visto bueno del OLA a través de Sigma. Como os he dicho, gracias a WP, Sigma está conectado con las otras universidades. Por lo tanto, va a aparecer en Sigma el hecho de que esté aprobado el acuerdo de estudios. Esta segunda aprobación, la de la Universidad de Destino, tiene que estar antes de la incorporación al destino. Es decir, para estudiantes de primer semestre y de año completo tiene que estar antes de septiembre, finales de agosto-septiembre. Para estudiantes de segundo semestre tiene que estar antes de enero. Si alguna de las partes notifica algún error antes de que se finalice el plazo, se comienza todo el proceso de aprobación de nuevo. En esta aprobación no hace falta que descarguéis el PDF de los documentos del acuerdo de estudios y el Learning Agreement, pero siempre es recomendable porque tenéis una forma de acreditar en lo que está aprobado en Sigma en todo momento. Siempre es recomendable descargarlo, aunque no nos haga falta. ¿Qué más tenemos? Perdón. Una descripción de los estados del OLA en Sigma. Esto lo tenéis en el manual también descrito, pero vamos así a grandes rasgos a revisarlos para que sepáis. En la última pestaña os va a aparecer estado del acuerdo y puede estar en cualquiera de estos estados. Acuerdo en espera es el estado inicial. Una vez que metéis las asignaturas va a aparecer en este estado. Esperando a que el coordinador valide, es decir, de este primer OK al acuerdo de estudios. También cuando hagáis una modificación, le tocará al coordinador dar el primer OK. Una vez que el coordinador da el primer OK, aparece en acuerdo validado. Y aquí comenzamos el proceso de firmas. Primero, el estudiante da el visto bueno. Después, el coordinador. Una vez que el acuerdo
o sea que el estudiante ha firmado, no se puede modificar, porque firma el estudiante, nos vamos a este estado y aquí ya el estudiante no puede hacer cambios. Em, es el turno del coordinador que da su visto bueno, es decir, da su firma. Y se lo manda al partner. Aquí se utiliza la palabra partner como sinónimo de universidad de destino. Indistintamente veréis que aparece universidad de destino o partner. Em, en este momento tampoco puede hacer cambios el estudiante y el partner tiene que aceptar o rechazar el hola. Importante, todo esto, como digo, aparece en el manual del hola. Generalmente recibiréis una notificación con los cambios de estado, pero no siempre, no funciona demasiado bien. Entonces tenéis que estar pendientes vosotros, revisar vuestro acuerdo de estudios para ver en qué estado de aprobación está. Rápidamente vamos a revisar el procedimiento para los que no tienen el hola o para los Erasmus, pues cuando ya no funciona el hola. Porque tened en cuenta que que es bastante común que acabe por no funcionar. Entonces, los primeros 4 puntos son los mismos. El estudiante busca información, lo propone al coordinador, lo metéis en Stigma y el coordinador aprueba. En este caso, esta aprobación no es un simple ok, sino que es una validación del acuerdo de estudios de lo que habéis aprobado vía email. Tiene un poquito más de peso que en el hola. Aún así, la verdadera aprobación aparece con la firma de los documentos. Entonces, una vez aprobado por el coordinador en Stigma, el estudiante descarga 2 documentos PDF de la 4ª pestaña. Uno que es el acuerdo de estudios y el otro que es el Learning Agreement. Y el estudiante recaba las firmas de estos documentos. El acuerdo de estudios está firmado por el estudiante y por el coordinadora. Y luego el Learning Agreement está firmado por el estudiante, por el coordinador y además por la universidad de destino. Importante ir recabando las firmas uno por uno, sobre todo en este caso. No enviéis el mismo documento sin firmar al coordinador y a la universidad de destino a la vez, porque entonces tendréis un Learning Agreement firmado por el coordinador y uno por la universidad de destino. Y lo que necesitamos es un solo documento con las 3 firmas. Una vez recabadas todas estas firmas, es el estudiante el que nos envía estos documentos a ori.psicología. Antes del 31 de mayo, el acuerdo de estudios, es decir, el que es solamente estudiante y coordinador, antes del 31 de mayo. Y el otro, que incluye también la firma de la Universidad de Destino, tenéis hasta el momento de la incorporación del estudiante al destino, que como os decía, sería septiembre para primer semestre de año completo, enero para los de segundo semestre. Las firmas. Importante, bueno, pueden ser digitales o podéis imprimir y escanearnos, ¿vale? En ambas. Intentad que sean todas iguales, que si imprimís y escaneáis, pues todas las firmas se hagan impresas y escaneadas. Si son digitales, que todas sean digitales. Y en todo caso, si mezcláis, que la digital siempre sea la última, porque si imprimís una firma digital pierde toda la validez. Cuando firméis, aseguraos de no bloquear el PDF para que haya otras personas que puedan firmarlo y de rellenar todos los campos antes de enviarlo a firma, porque una vez que firméis ya no se puede editar. Los estados del acuerdo de estudios en Stigma en este procedimiento son mucho más sencillos. En espera, el acuerdo inicial, cuando lo modifiquéis, también pendiente de revisar por el coordinador y aprobado cuando lo haya aprobado el coordinador. Este es el estado en el que tiene que estar antes del 31 de mayo. Y luego las firmas, sobre todo la del Learning Agreement, que es la que tiene el partner, antes de la universidad de destino, de la incorporación a destino, perdón. Cambios. Vale, hacer cambios en el acuerdo de estudios es muy común. Ya lo veréis. Es algo que a lo mejor pues, os da miedo porque ahora mismo vais a hacer un acuerdo de estudios, pero vais a hacerlo con unas asignaturas que a lo mejor todavía el partner no ha confirmado, que no han confirmado los horarios, que por lo que sea, os apuntáis a la asignatura y no hay plazas, o han cambiado el idioma, han cancelado esa asignatura, o simplemente os gustan otras. Es muy, muy común hacer cambios en el acuerdo de estudios una vez llegas al destino. Tenemos un periodo de acuerdo de modificación de acuerdo de estudios en el primer semestre y otro periodo en el segundo semestre, de 2 meses cada uno, o sea que vais a tener tiempo de sobra para hacer las modificaciones que necesitéis. Los cambios para la tramitación del OLA tenéis que informarnos una vez esté todo el proceso de aprobación hecho de nuevo y esté en estado acuerdo aprobado. En el caso de acuerdo de estudios más Learning Agreement en PDF, una vez que estén firmados de nuevo los documentos, nos los enviáis también a la ORI por email.
Perdona que tengo polizón por aquí. Es muy importante que reviséis si tenéis que modificar la matrícula, porque los cambios que podéis hacer pueden afectar solo a las asignaturas de destino o pueden afectar también a las asignaturas de la UAM. Es decir, una asignatura que antes estabais convalidando, finalmente no la vais a convalidar o viceversa. Bueno, perdona, siempre tengo la anécdota, voy a sacar al gato porque si no, no me va a dejar explicar. Disculpad, cosas del directo. Vale, retomo. Siempre tenéis que informar a la ORI, a mí, de si hay que modificar la matrícula con el email @estudiante. Esto parece una tontería, pero la modificación de matrícula, sobre todo en el caso de añadir asignaturas, eliminar asignaturas, es oficial. La modificación de asignaturas implica, la matriculación de asignaturas implica contraer una deuda con la autónoma porque tenéis que pagar esos créditos. Entonces, esa solicitud de modificación de matrícula tiene que hacerse desde el correo @estudiante porque es el único método que tenemos para asegurar que sois vosotros los que estáis pidiendo esa solicitud. Si alguien se hace un nombre, un Gmail con vuestro nombre y nos pide la modificación de matrícula y nosotros lo modificamos, añadimos 1000 asignaturas y luego vosotros debéis el dinero de 1000 asignaturas a la autónoma. Por lo tanto, es muy importante que estéis correctamente identificados cuando hagáis sobre todo estas solicitudes. Y no solamente que estéis correctamente identificados, sino que lo pidáis expresamente. No vale modificar mi matrícula, tiene que ser he hecho este cambio, se tienen que mantener estas asignaturas, se tienen que añadir estas asignaturas y se tienen que eliminar estas asignaturas, de forma que quede todo bien claro y si hubiera algún tipo de problema, quede grabado el momento en el que una persona ha hecho una solicitud. ¿Vale? Cosas de la administración, pero tiene que estar todo perfectamente documentado. Entonces, para saber si hay que modificar vuestra matrícula, tenéis que comparar el acuerdo de estudios con lo que tenéis matriculado. Voy a hacer bueno, para que sepáis cómo revisar vuestra matrícula. Imagino que ya lo sabéis, todo el mundo debería saberlo ya, pero por si acaso alguno olvidadizo, os explico cómo hacerlo. Tenéis que entrar a vuestro Sigma estudiante. En este caso voy a entrar yo al mío de cuando era estudiante, pero vais a ver cómo descargarlo. Una vez que entréis a Sigma estudiante, entráis en matrícula y consulta de matrícula. Y aquí podréis entrar en cada una de las matrículas. Yo, como digo, este es el mío de cuando era yo estudiante. Entréis en la matrícula del año que corresponda y bueno, también foto mía del 2009 por si alguien quiere meterse conmigo. En la última pestaña de documentación tenéis impreso de matrícula y aquí podéis descargarlo. Y este documento de impreso de matrícula, bueno, podéis revisarlo y descargarlo. En este documento de impreso de matrícula aparecen vuestros datos y aparece lo que tenéis matriculado. Y para entender si está bien hecha la matrícula, os voy a poner aquí un ejemplo. Aquí. Vuestro impreso de matrícula aparecerá una cabecera con vuestros datos y luego datos académicos. La columna en la que tenéis que fijaros es en esta última columna en la que pone COD-PI, Código de Programa Internacional. Las asignaturas que se cursan en la autónoma, que están matriculadas para cursar en la autónoma, van a aparecer con un 0 en esta columna. Mientras que las asignaturas que tenéis matriculadas para cursar, para convalidar con lo que estáis cursando en destino, van a aparecer con un número. El de Erasmus es 1, pero si tenéis otro programa de movilidad aparecerá otro número. Da igual el número, mientras hay aquí un número significa que se cursan en programa internacional, mientras que si hay un 0, los cursáis en la UAM. ¿Cómo revisar si vuestra matrícula está correctamente? Pues tenéis que ver que las asignaturas que estén en vuestro acuerdo de estudios aparezcan en el impreso de matrícula con el numerito aquí. Este ejemplo que tenemos aquí es una persona que en el primer semestre se está quedando en la autónoma, por eso tiene estas asignaturas matriculadas, y en el segundo semestre se va de movilidad. Fijaos que hay algunas que pone primer semestre porque las que os llevéis de movilidad, recordad que pueden ser del segundo semestre, del semestre que os vais de movilidad, de otros semestres o de otros cursos. Entonces, una persona que se va año completo, todas deberían aparecer con un numerito aquí. Una persona que se vaya solo un semestre, el semestre de la autónoma aparece en 0, el semestre de movilidad, numerito aquí. Y eso es lo que tenéis que revisar y comparar con vuestro acuerdo de estudios. Volviendo al tema de cambios, solo se puede hacer una modificación por semestre. No es modificación de una asignatura, sino todas las que queréis modificar, pero una vez. Una vez un semestre y otra vez otro.
Bueno, veo manos levantadas. Habrá un turno de preguntas al final de la sesión, ¿de acuerdo? Vale, continuamos. Renuncias. ¿Qué pasa si ya no queremos irnos de movilidad? Se puede renunciar en cualquier momento. No vamos a obligar a nadie a irse o a quedarse de movilidad. El tema es que dependiendo del momento en el que se haga, pues hay que hacerlo de una forma o de otra. Durante el plazo de aceptación ni hay penalización ni os pedimos justificación. Es verdad que sí, que la mayoría de Erasmus y movilidad no europea ya habéis aceptado en Sigma. Ahora mismo estamos en plazo de aceptación de SICUE y de la lista de espera de Erasmus. Y que sepáis que los que estéis todavía en plazo no tenéis que dar ninguna justificación, no se requiere. Tras aceptar la plaza en Sigma, que es el caso de la mayoría de vosotros, debe hacerse una renuncia formal por escrito y motivada. La motivación, pues dependiendo del momento, va a tener que ser más o menos justificada. Ahora mismo que estamos en proceso de elaboración del acuerdo de estudios, pues si ponéis simplemente que no se puede hacer un acuerdo de estudios viable, os lo vamos a dar por justificado. Motivos económicos por justificado, motivos de salud mental, por temas de alojamiento. Ahora mismo, la verdad es que se justifica casi todo. Ahora, tendréis que justificarlo y dar una explicación. Si por algún motivo no se considera justificado, la única penalización es que se os excluye de futuras movilidades. Obviamente, si alguien decide simplemente no irse de Erasmus y no decírselo a nadie, si hay falta de renuncia formal, también se os excluye de futuros procesos de movilidad. El problema de la renuncia es que si ya os habéis matriculado en la autónoma en programa de movilidad y luego renunciáis, hay que modificar vuestra matrícula. Las asignaturas que matriculéis como movilidad no gastan plaza, pero si luego tenéis que matricular, aunque fueran esas mismas asignaturas, para cursar en la autónoma, esas sí que gastan plaza y solo podéis matricularos en las que quede plaza. Así que dependiendo del momento en el que renunciéis, va a haber que hacer una modificación de matrícula y a lo mejor no quedan plazas en las asignaturas o en el turno en el que queréis. Por eso, si no lo tenéis claro, es mejor renunciar antes de matricularos y en cualquier caso lo antes posible, porque cuanto más tiempo esperéis, más difícil es hacer esa modificación de matrícula. O incluso, bueno, si llegáis al destino y no os gusta y os queréis volver, pues no es lo mismo volverse en septiembre que volverse en noviembre. Siempre es posible y siempre se os va a dejar volver. Ahora, la reincorporación a la autónoma va a depender del momento en el que se haga y en las asignaturas en las que haya plaza. Aprovecho para comentaros que comienza este proceso ahora de hacer el acuerdo de estudios. Hasta el 30 de abril tenéis la opción de modificar el semestre de movilidad. Si os vais el primer semestre y veis que no hay asignaturas en el primer semestre para hacer un acuerdo viable, pero sí que las hay en el segundo, me escribís por correo electrónico a Ori Psicología y yo os indico cómo hacer la solicitud para el cambio de semestre de uno a otro. Esto solamente se puede hasta el 30 de abril. Más tarde del 30 de abril, si descubrís que no hay asignaturas suficientes para vuestra proyecto de movilidad, pues tendréis que cancelarlo o iros con menos asignaturas. La renuncia es irrevocable, tanto la total como la parcial. Tened en cuenta que también podéis renunciar ahora está parcialmente. Es decir, si tenéis año completo y solo queréis iros un semestre, podéis renunciar. Pero, de nuevo, es irrevocable. Tenéis el año completo, renunciáis al segundo semestre y luego llegáis allí y resulta que queréis volver a estar el año completo, no se puede. Y de nuevo también, si renunciáis cuando ya habéis recibido el pago del Erasmus, es decir, cuando ya ha comenzado la movilidad, es posible que os pidan el reintegro de las ayudas. Dependerá del momento en el que renunciéis y de los motivos. Otra cosa que podéis hacer es ampliar vuestra estancia. En este caso serían las estudiantes que tengan plaza de movilidad de primer semestre y quieran quedarse también en el segundo semestre. Este proceso solo se puede comenzar a partir de septiembre, una vez lleguéis allí. Entonces, ahora mismo tendréis que hacer un acuerdo de estudios semestral, guardándoos la información de las asignaturas de segundo semestre y cuando os confirmen que se puede ampliar la estancia, tendréis que hacer una modificación del acuerdo de estudios para incluirlas del segundo semestre. Primero tendréis que modificar el OLA o el acuerdo de estudios y tenerlo aprobado al menos por vuestro coordinador de la autónoma.
y luego tendréis que enviar el formulario de ampliación firmado por la Universidad de Destino. Una vez que tengamos esas dos cosas, el OLA o el acuerdo de estudios aprobado al menos por el coordinador de la autónoma y el formulario de ampliación, y siempre antes del 15 de noviembre, nosotros aprobaremos la ampliación. Si tenemos esas dos cosas, la ampliación la aprobamos siempre. Si están de acuerdo ellos y hay acuerdo de estudios viable, por nosotros no tenemos motivos para no aceptarla. Importante, ampliar vuestra estancia no implica ampliar la financiación. Si os dan financiación para un semestre y ampliáis a 2 semestres, la financiación va a ser la misma. Recomendaciones. Consultad vuestro email @estudiante. Primero porque, como os he comentado antes, es el único email respecto al cual actuáis de forma, bueno, que estáis identificados respecto a la autónoma. Y porque los emails, sobre todo los emails masivos, que son los que van a ir recordándoos los plazos a seguir y la información importante, van a llegar a este correo electrónico. Si no lo revisáis, puede que os perdáis plazos. Os he mandado por correo el grupo de WhatsApp. Igualmente yo ahí iré publicando poco a poco los plazos que hay que seguir, pero es importante hacerlo a través del email porque por WhatsApp no puedo enviaros los enlaces tan bien como os lo puedo enviar por email. Aseguraos de que la información en Sigma se corresponde con lo que estás cursando en destino. Si finalmente vais allí, os han cambiado una asignatura, tenéis que aseguraros de que lo que está en Sigma es lo que estáis cursando, porque al final de la estancia, el certificado de notas tiene que coincidir con el acuerdo de estudios. Si no coincide, no se reconoce la parte que no está metida en el acuerdo de estudios. También tenéis que comprobar lo de que la matrícula se corresponde con el último acuerdo de estudios. Los plazos que os hemos dicho en la UAM no tienen por qué coincidir con los de la Universidad de Destino y tenéis que cumplirlos todos, ¿de acuerdo? Así que es importante estar pendiente de los dos plazos y revisar que los cumplís. Y que comprobáis todos los datos antes de hacer modificaciones, por lo que os he dicho de que solo se puede modificar una vez por semestre. Entonces, antes de pedir asignaturas nuevas, tenéis que aseguraros de que podéis cursarlas, de que no hay solapamientos, que cumplís los requisitos, porque si hacemos una modificación y luego no podéis cursar esas asignaturas, no os garantizamos que se pueda hacer la segunda modificación. Es muy importante que tengáis en cuenta también que es responsabilidad del estudiante contactar con todas las partes para que se cumplan estos plazos y los procedimientos. No vale decir, les escribí y no me responden. Si tiene que estar firmado para el 31 de mayo, bueno, en este caso nuestros coordinadores van a estar bastante atentos. Me refiero sobre todo a los plazos que tienen que ver con la Universidad de Destino. Si tiene que estar firmado el OLA antes de la incorporación en destino, os incorporéis el 1 de septiembre y les escribís y no os responden, es responsabilidad vuestra contactar con otros departamentos, llamarles por teléfono, hacer el seguimiento y aseguraros de que está todo firmado. Porque les mandé un correo, no me respondieron y ahí se quedó la cosa, no es justificante para poder saltarse los plazos. ¿Qué nos queda? A ver. Vale, próximos pasos. El OLA, o el acuerdo de estudios en PDF firmado, tiene que estar, bueno, perdón, el OLA en pendiente de variación por el partner o el PDF firmado y enviado a la ORI antes del 31 de mayo de 2026. Para estudiantes de SICUE tenéis un poquito más, porque, bueno, es que estáis todavía aceptando la plaza, entonces la convocatoria SICUE va un poquito más tarde. En cualquier caso, intentad que sea antes del 31 de mayo, si alguien no pudiera, que se ponga en contacto conmigo y lo revisamos. Desde el SERIM, como sabéis, el SERIM es la ORI central que está en la Plaza Mayor. Desde el SERIM os van a pedir que metáis vuestro número de cuenta en Sigma. Aproximadamente en estas fechas, pero no tenemos confirmación todavía. Estad atentos al correo porque ellos mismos os lo dirán. Y también os van a pedir que firméis el convenio de subvención o convenio financiero, que es en el que se establece la duración de vuestra beca y la cantidad que os van a pagar, en la cantidad de meses. Esto será en junio. De nuevo, atentos al correo porque os dirán exactamente. Se hace todo online. No vais a tener que hacer ningún trámite presencial. Y después tendréis que matricularos en la autónoma en las mismas fechas que el resto de estudiantes. Aunque os vayáis de movilidad, recibiréis un correo electrónico con las fechas en las que tenéis que matricularos. Hay una fecha en junio para los que han aprobado todo en primera convocatoria, otra en julio para los de segunda convocatoria. Exactamente las mismas fechas. Habrá un pequeño cambio respecto a la matrícula del resto de vuestros compañeros porque se hace ligeramente diferente. Es bastante similar, pero hay un pequeñito cambio.
Entonces yo os enviaré un manual para hacer la matrícula y un correo electrónico con las fechas. Aún así, estad atentos porque las fechas son las mismas que las de los compañeros. No esperéis a que os escriba yo para saber las fechas porque van a ser iguales para todos. Dudas. Esto es importante porque dependiendo de la duda que tengáis, tenéis que dirigirla a un departamento u otro. Si me escribís a mí con cosas que no me competen, yo las derivo. Lo que pasa es que es un paso intermedio que a lo mejor retrasa toda la gestión, cuando directamente podéis contactar al departamento competente. Os cuento, ¿cuándo tenéis que escribirme a mí? Ori Psicología. Con temas de acuerdo a estudios, con temas de matrícula, con temas de los plazos de la UAM. Si queréis renunciar, ampliar y para enviarme las calificaciones al final de la estancia de movilidad. ¿Cuándo tenéis que escribir a la universidad de destino? Pues si queréis saber cuándo hacer el application. Esto es muy importante porque ahora mismo la mayoría de las universidades os están contactando ya, para Erasmus sobre todo, y os están pidiendo que hagáis solicitud de entrada o application. Este paso es imprescindible. Sin este paso no os vais de movilidad, así que es importante hacerlo en las fechas que os piden ellos. Cualquier duda que tengáis sobre la application tenéis que dirigirlo a vuestra universidad de destino. Los plazos en destino. Todos lo controlan ellos. Las asignaturas, la información sobre la ciudad, información sobre la universidad, todo eso nosotros desde la ORI no lo sabemos. Tenéis que contactar directamente con la Universidad de Este. ¿Cuándo tenéis que contactar con el SERIM? Que os recuerdo que es la ORI central y que está en Plaza Mayor. Hay 3 direcciones dependiendo del programa con el que hagáis la movilidad. Tenéis una para Erasmus, tenéis otra para SICUE y esta SERIM Movilidad es para movilidad no europea. Hablad con ellos para tema de financiación, becas, diferentes ayudas, para el tema de seguros, para el convenio financiero o convenio de subvención y los certificados de llegada y salida. El certificado de llegada y salida acredita vuestra movilidad física, es decir, qué día llegáis a la universidad y qué día os vais. Estas fechas se utilizan para calcular el importe de la beca. Entonces, como los de financiación y los de becas son ellos, pues los responsables del certificado de llegada y de salida también son ellos. Generalmente se sube a Sigma y os dicen la fecha en la que hay que subirlo. Estad muy atentos al correo. También eso es importante. Cuando os llegue un correo pidiéndoos cosas, responded al correo que sea. Si os escriben desde el SERIM hablándoos de becas, no me escribáis a mí hablando de becas, escribid a quien os ha mandado esa información. Por último, tenéis vuestros coordinadores de movilidad publicados en la página web. ¿Cuándo contactar con ellos? Principalmente sobre convalidación de asignaturas, sobre temas de acuerdo de estudios también hay parte que llevan ellos y se me ha olvidado ponerlo aquí, pero bueno, cuando termine vuestra estancia, las calificaciones, también podéis hablar con ellos. Eso es un trámite que una parte llevamos en la ORI y otra parte llevan los coordinadores de movilidad. Contacto. Bueno, este es nuestro vicedecano, el contacto institucional. El 99% de las veces vais a tener que contactar conmigo. Aquí estoy. Tengo el correo electrónico, respondo, uy, perdón, respondo bastante rápido, como veis, lo intento, lo intento. También estoy por teléfono y tenéis aquí mi horario. Presencialmente estoy lunes, martes y miércoles y telemáticamente jueves, viernes. Recursos, esto también es importante. ¿Qué tenéis que conocer? La página web de la ORI de la Facultad de Psicología. Aquí la no, aquí la tengo. Os indico cómo entrar. Perdonad, aquí. Os indico cómo entrar. Internacional, movilidad de estudiantes. Tenéis una primera página desde la cual podéis acceder a diferentes secciones. Aquí tenéis una página para cada una de las convocatorias. Un mapa con los destinos. Esto es para los estudiantes que vienen. Sesiones informativas, estudiantes de la UAM salientes. Aquí es donde vamos a subir este vídeo y la presentación. Vídeo y aquí iría la presentación, sustituyendo a los del año pasado. Tenéis aquí también los coordinadores, vuestra lista que es esta y la tabla de equivalencia de notas. Y luego en cada una de las convocatorias tenéis información detallada para cada una de ellas. La más completa es la convocatoria europea porque es la que llevamos, es decir, Erasmus, porque es la que llevo enteramente desde la ORI. Estas, hay parte que lleva el SERIM y hay parte que lleva la ORI. Por lo tanto, esta es la que tengo más completa, pero en todas vais a encontrar información relevante sobre vuestra movilidad relacionada con la Facultad de Psicología. Voy a hacer un repaso de la de Erasmus, que como digo es la más completa. Esta parte es para la solicitud, que ya lo habéis hecho. Lo que os interesa ahora mismo son estas 3 secciones, antes, durante y después de la movilidad. Descripción de los procedimientos con sus fechas que vamos actualizando.
Las resoluciones estas ya están, me quedaría publicar cuando acepte la lista de espera, pero esto ya lo tenéis más que conocido. Documentos descargables. El SOS es este documento que os he puesto antes en la diapositiva, básicamente a quién preguntar cada cosa, ¿de acuerdo? El cronograma orientativo, que ahora mismo tampoco nos sirve de mucho porque estamos finalizando, vamos, estamos gestión de lista de espera. Preguntas frecuentes, que tiene información bastante completa, y los manuales. Como digo, para Erasmus por defecto el del Hola, para el resto de movilidades y para Erasmus cuando no funcione el manual acuerdo de estudios. Enlaces de interés, pues la normativa, sobre todo programas de, páginas que corresponden al SERIM, a la ORI central, y mi contacto. En el resto de páginas vais a encontrar básicamente lo mismo, un poquito menos resumido. Me faltaría subir, que tengo pendiente, los formularios de renuncia y de ampliación para cuando los necesitéis. Y bueno, por mi parte eso es todo. Se va a abrir ahora mismo un turno de preguntas, voy a detener la grabación y bueno, muchas gracias por la asistencia. Los que tengan que ir os podéis ir. Si no podéis quedaros al turno de preguntas, que sepáis, como siempre, que estoy disponible por correo electrónico, por teléfono y en la ORI. Pues vale, paro la grabación y continuamos un segundo.